Manuel Molina, que va a moderar la mesa de debates, director de Hosteltour, reconocido medio especializado en turismo desde hace más de 25 años, y hoy Manuel nos acompaña desde la bonita isla de Mallorca, estará en remoto. Sin más, todo tuyo, bienvenido, feliz mesa. Gracias, Egunon, buenos días. Querría decir antes que nada que los dos que estamos en remoto, Elisa de Valle del Jerte y yo, parece que tenemos algunos problemas técnicos de audio. Vamos a ver si podemos escucharos bien, se oye muy flojito. Vamos a ver, son los problemas de estas conexiones híbridas, ¿no? Como bien decías, vamos a hablar sobre destinos pioneros ante los retos de futuro, y para eso en esa mesa vamos a contar con tres representantes de tres destinos absolutamente vinculados con el turismo rural, históricos en el turismo rural, como son Asturias, el Valle del Jerte y el Goierri. Todos ellos cuentan con muchos años de experiencia a sus espaldas y se encuentran ahora ante importantes retos, más aún con las implicaciones que nos ha dejado a todos los destinos turísticos, tanto los quizás un poquito menos, ¿no?, los destinos rural respecto a los de vacación tradicional, pero desde luego el COVID-19 ha dejado importantes implicaciones, importantes restricciones en el sector turístico. De todo ello vamos a hablar. Los tres destinos que, como os digo, son Asturias, el Jerte y el Goierri, tienen ahora retos, como decimos, y nosotros también tenemos el reto. Nos han dicho que tenemos que ajustarnos un poquito más, lo digo sobre todo a los tres compañeros de esta mesa, ajustarnos al tiempo. Tenemos aproximadamente unos 35 minutos en lugar de la hora que teníamos inicialmente prevista, por lo cual os voy a pedir un poquito más de brevedad de la que teníamos prevista. Por lo cual, sin más, voy a presentaros a los tres participantes. Ellos son Nico Osinalde, que es el director de Goitour, la agencia de turismo del Goierri. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Egunon. Ahora sí, te oímos. Sí. A ver, os voy a pedir, por lo menos a los que estamos fuera, no sé, bueno, voy a presentar también a Elisa Esteban, que es la gerente de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte. Hola, Elisa, buenos días, ¿cómo estás? Estás muteada, Elisa, si quieres. Ahora sí. Ahora. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Elisa, a ti te oigo perfectamente. Yo no sé si tú me oyes a mí bien. Muy bien. Perfecto. Y por último, Jesús Mier, que es el director del histórico Hotel La Rectoral de Taramundi. Hola, Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí en Euskadi como en casa. Muy bien, pues Egunon, como decía antes, esto sí que es una mesa híbrida, 100% híbrida, 50% estamos online y el 50% estáis ahí, cual es una maravilla en aquel territorio. Como decía, tenemos muy poquito tiempo, así que yo, si os parece, lo primero que me gustaría preguntaros, y dado que esto es una mesa que se titula Destinos Pioneros ante los retos de futuro, luego iremos a los retos. Vamos ahora a la primera parte, de Destinos Pioneros. A mí me gustaría, si queréis, en el mismo orden que hemos hecho la presentación, Nico, Elisa y Jesús, que nos contarais por qué sois destinos pioneros, qué es lo que en su momento decidisteis hacer y apostar, y por lo cual os convertisteis en destinos pioneros en turismo rural. Nico, cuéntanos. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer tanto a Escapada Rural, al Gobierno, a los invitados y a las autoridades, ¿no? Después de año y medio, que a nosotros nos tocó desde Goierri, pues desde septiembre, no sé desde cuándo, es 2019, empezar a organizar o a hablar, por lo menos, ¿no?, de por dónde íbamos a tirar el Congreso, y la verdad es que sigue siendo... Los contenidos siguen siendo lo mismo, ¿no? Porque después de 25 años, en el caso nuestro del Goierri, bueno, antes en una entrevista que me hicieron se ha podido ver, ¿no?, que aquí nadie es modelo de nadie. Nosotros, la única visión que tuvimos es que se podía diversificar la economía a través de otro sector, como era el turismo, ¿no? Diversificación en torno al ocio y al turismo. Y yo llevo años desde entonces, y poco a poco yo creo que así está ocurriendo, en que poco a poco, bueno, cada vez por lo menos tengo más adeptos o más seguidores en llamarle a esto la industria turística, ¿no? Porque casualmente Goierri es la comarca, una de las comarcas más industriales, ¿eh? En Goierri solamente, cuando voy a dar charlas por ahí, siempre digo que solamente se sabía torcer hierro, y a veces cuando se tuerce hierro pues se fabrica un autobús, en otros casos un tren como CAB, o cualquier componente, un microchip, ¿no? Entonces, el diversificar la economía en este caso pues supuso primero
un proceso de autoconvencimiento, empezar a hablar con los ayuntamientos y también con el sector privado, con el sector público, porque a veces es tan importante saber lo que no hay que hacer como lo que hay que hacer. Entonces, el no repetir, el diversificar los productos, ese paso que ha dicho Jaume de pasar de recurso al producto, de no mirarnos tanto al ombligo y pensar más en el turista, que es muchas veces desde la parte pública que nos ha ocurrido hasta ahora, ¿no? El hacer un camino, o sea, el hacer el camino ideal, que el ideal, que muchas veces no sea real, es primero organizar el destino, intentar ser competitivos desde el público y desde lo privado, crear producto turístico y luego promocionar, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que fuimos visionarios, lo teníamos claro que teníamos que acompañarnos con el sector, que el sector tenía que aportar, no solamente aportar económicamente, que es lo que también ocurre en nuestro modelo asociativo, pero también, además de aportar, que fuera ese acompañamiento que fuese mutuo y que empezásemos a crear esos productos, ¿no? Y esos productos que poco a poco han terminado siendo singulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de éxito que es unos pocos clubs de producto aquí en Euskadi, como es la GR283, la ruta del queso Idiazábal, por ejemplo, ¿no? 6 etapas, 100 kilómetros, varias casas rurales, varios agroturismos, componentes como las queserías, pastores que enseñan cómo se hace tanto desde en las queserías, en la parte urbana como en la parte más rural de los parques. Yo creo que ese ha sido el autoconvencimiento que se podía crear, se podía diversificar la economía, en este caso, en el Goierri, y después de 25 años, pues desgraciadamente los retos siguen siendo casi los mismos, ¿no? El tener que impulsar esa nueva economía, que es el turismo, el seguir pensando más en el turista, más que en nosotros mismos, el colaborar, esa colaboración que muchas veces se habla público-privado, pero quizás yo le doy mucho más importancia al privado-privado, entre los privados, que muchas veces ni se conocen. Pasamos de hacer las mesas sectoriales a tener que hacer intersectoriales, porque las mesas sectoriales no valían. Hasta que no nos demos cuenta que en vez de ser competencia somos complementos, no tenemos nada que hacer. Tenemos que pasar a esas mesas intersectoriales, a esas mesas más que interinstitucionales, intrainstitucionales, que también muchas veces ocurre que en la propia institución esa, no voy a decir falta de relación, pero por lo menos a veces esa escasa comunicación entre diversos departamentos, y eso ocurre a nivel gobierno, diputación, a nivel de comarcas o a nivel cada uno dentro de su empresa incluso, ¿no? Basta para que tenga X trabajadores para que igual el que lleva la parte de la promoción tampoco está tan alineado con el de la promoción, ¿no? O sea, con el del área producto. Entonces, yo creo que los retos siguen siendo los mismos, hay mucho trabajo por hacer, hay que seguir diversificando no solo los productos, sino también segmentar los públicos. Nosotros, pues, después de tantas vueltas y, bueno, pues también hemos tenido más tiempo quizás que otras veces para pensar en este tiempo de pandemia, le hemos dado una vuelta ahora mismo a la web con pues lo que hablábamos antes, lo que comentaba Jaume, ¿no? Con ese apartado de qué hacer. Hay mucho trabajo por hacer, hay que creérselo. Y bueno, pues aplicar el factor, el número pi, que no es otro que paciencia por insistencia, no nos queda otra. Gracias, Nico. Elisa, cuéntanos, luego si quieres, Nico ya ha avanzado bastante de lo que son esos retos, luego profundizaremos un poquito más, en este caso Elisa, y también Jesús, os pediría eso, ¿por qué sois destinos pioneros? ¿Qué hicisteis en su momento para ser pioneros y por qué lo seguís siendo todavía? Bueno, pues buenos días también y un agradecimiento también a los organizadores de este congreso, porque me parece que es muy interesante. Es una pena que no haya podido estar presencialmente, pero ha sido imposible, ¿no? A ver, un poco yo me remontaría casi a principios de los 90, cuando diseñamos una estrategia de desarrollo local para el Valle del Jerte. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos una serie de recursos y que el turismo podría ser una fuente de ingresos, ¿no? Fue complicadísimo porque somos una comarca, pues eso, evidentemente agraria,
En aquel momento la población no pensaba que el turismo podía ser, pues eso, una fuente de ingresos, una fuente de empleo, una forma de diversificar la economía de la zona. Y recuerdo que bueno, pues diseñamos un programa de ayuda para generar esa primera oferta, ¿no? Que era inexistente. Si actualmente el Valle del Jerte tiene en torno a 2.000 plazas de alojamiento, en aquel momento se reducía a poco más de 80, ¿no? Y recuerdo que prácticamente a los promotores, para que invirtiesen con una ayuda importante, tuvimos que ir a buscarlos a casa. Nadie quería esto, ¿no? Aquí estaba todo el mundo pensando sobre todo en la cereza, que sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos, pero la evolución que ha habido en torno al turismo ha sido importantísima. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, generar esa oferta, intentar integrarla a través de una asociación de turismo, me parece, ya lo han comentado los ponentes anteriores, ¿no? En el caso de Decatur, me parece que es importantísimo que haya una oferta que esté integrada, ¿no? Y buscamos, pues eso, lo que nos hacía un poco diferentes, la singularidad de nuestro paisaje, de nuestro entorno. Empezamos a mejorar nuestros recursos turísticos de la mano de los ayuntamientos, ¿no? A mejorarlos y a crearlos, que en algunos casos ni existían. A crear nuestros primeros productos turísticos y lanzamos al mercado sobre todo como un destino de naturaleza. Y un destino donde un poco el paisaje es la estrella de la corona, ¿no? Y empezamos con el cerezo en flor y luego lo que hemos buscado en torno a ese paisaje, intentar romper la estacionalidad de esa época. Ahora precisamente estamos con la cerecera, en otoño también hemos empezado también a promocionarlo porque también nosotros especial, ¿no? Y yo creo que la máxima en el camino ha sido sobre todo innovar, colaborar, intentar coordinarnos, buscar sinergias, buscar esas cosas que nos hacían diferentes y un poco singulares. El sector primario ha estado muy ligado también a nuestra estrategia un poco turística, ¿no? Lo comentaba anteriormente con el paisaje y ahora todo el tema de agroturismo y tener un poco experiencias únicas y exclusivas. Ese ha sido un poco nuestro reto. En los últimos meses, bueno, meses, no, ya llevamos años, pues estamos inmersos en la estrategia de destino turístico inteligente. Yo creo que tiene, pues eso, un poco todos los ingredientes al final para trabajar de forma estratégica e integral en un destino, ¿no? Y también en un destino rural. No, sé que no podría decir muchas más cosas, pero sé que vamos mal de tiempo. Seguro que sí, y en el tiempo que tenemos todavía profundizaremos en algunas de ellas. Jesús Mier es el director del hotel La Rectoral en Taramundi y de hecho cuando te anuncias como primer hotel rural supongo que tienes, bueno, no te voy a decir anécdotas porque no vamos a tener tiempo para ello, pero sí vas a poder decirnos que en su momento viste claro como para poder hoy ser llamado destino pionero, o perdón, hotelero, establecimiento hotelero pionero en este caso. Bueno, gracias por dejarme participar en este congreso. Y sí que el Hotel La Rectoral ha sido el primer hotel rural de España, así se conoce y reconoce en todas las universidades de turismo de España. ¿Y por qué nacimos? ¿Por qué se desarrolló este proyecto? Pues por un solo concepto, el concepto necesidad. El medio rural estaba abocado prácticamente a la desaparición si no se diversificaba la economía después de la entrada de España en la Unión Europea. En los años 80 se generaron unos fondos, Fondo Social Europeo para ayuda a la alta montaña, y a partir de eso fueron cuando nacieron los LEADER, PRODER y todos los demás mecanismos de ayuda al medio rural. Nosotros en Taramundi no teníamos ni idea qué era eso del turismo. Pero si nos proponen hacer otra cosa, lo haríamos exactamente igual. ¿Cuál era el problema? Y es que no teníamos ni idea de cómo desarrollar ese proyecto. Entonces, el gobierno regional asturiano fue suficientemente inteligente para apoyarse en el CSIC,
los mismos que están haciendo la vacuna, pero a nivel de turismo, en el CSIC, para que nos hicieran un estudio de los recursos, lo que decía Jaume, de los recursos turísticos que disponíamos y cómo se podían poner en valor para generar un producto turístico. Automáticamente, pues eso, nos dijeron que teníamos una gastronomía fenomenal, un paisaje excepcional, que podíamos ser destino turístico, y no se les ocurre otra cosa a estos señores, que son tan listos, de decir que había que montar un hotel de 4 estrellas en un lugar donde no existía el turismo. ¿Quién entendía eso en los años 80? Nadie. Yo recuerdo que estaba estudiando turismo en aquellos momentos y yo fui uno de los primeros críticos para con ese proyecto. Digo, ¿a quién se le ocurre montar un 4 estrellas en un medio rural? Bueno, pues el tiempo fue el que dio la razón a estos señores, que realmente tenían unas mentes privilegiadas, y posteriormente el Hotel La Rectoral fue evolucionando hasta el punto de convertirse en una referencia a nivel formativo para todos aquellos grupos de acción local que posteriormente se desarrollaron en España. En el Hotel La Rectoral hicimos cursos prácticamente para toda España, para los promotores que no podían ir a una enseñanza arreglada de hostelería y que necesitaban saber lo básico para poner sus casas o sus hoteles a funcionar. Pues eso lo hicimos desde Taramundi, lo hicimos desde el Hotel La Rectoral y sirvió en principio para la comarca Oscoseo, sirvió para Asturias, y afortunadamente en Asturias somos bastante conscientes con la sostenibilidad, con el medio ambiente y estas cosas, y bueno, pues ya nos ocurre con el urbanismo. Nosotros no urbanizamos la costa bestialmente como otros lugares. Bueno, con el turismo sucedió lo mismo. Hemos conseguido desarrollar el turismo como una actividad económica que ha complementado las actividades tradicionales del campo, que ha generado ilusión. Y lo más grande de todo es que hemos conseguido que personas jóvenes que estaban abocadas a salir de un pueblo, estamos hablando de Taramundi, un pueblo de 200 habitantes, donde hay 5 museos, pues esas personas jóvenes estaban abocadas a irse a Lugo, a Oviedo, a Gijón, a Avilés, a otros lugares, porque incluso sus padres decían, tú estudia y sal fuera, ¿no? Porque veían que en ese medio era muy dificultoso. Bueno, pues es el caso más claro de cómo se puede implementar una actividad nueva que es el turismo en un entorno que es el turismo rural, y generar la suficiente riqueza y sobre todo la suficiente ilusión a la población local como para quedarse. Sí, seguimos. Bueno, pues yo lo que quiero es, si os parece, analizar un poquito cuál ha sido la actividad de todos estos años. Nosotros tenemos un bagaje ya desde el año 86 para acá, que son 30 y pico años de gestión, y bueno, pues yo resumiría en 4 pinceladas, ¿no? Por una parte, nos costó muchísimo arrancar, nos costó muchísimo dar a conocer el producto turismo rural. Había que ir chequeando dónde estaban los clientes porque no lo sabíamos. Yo recuerdo que en primera instancia nos fuimos a la Bretaña francesa. Vi antes como los vascos fuisteis a Osta y no sé dónde. Nosotros como mucho subimos hasta la Bretaña francesa, y allí sacamos del ejemplo de las gîtes, los logis de Francia y tal, y eso nos ayudó muchísimo. Fue una gran referencia. A partir de ahí desarrollamos una cosa que yo no sé por qué quedó en el olvido, pero la primera modalidad de turismo rural que existió se llamó Núcleo de Turismo Rural. No sé si ustedes lo saben. Se llamó Núcleo de Turismo Rural, que eran diferentes unidades de alojamiento dispersas en un territorio y gestionadas en un centro. Está la villa turística de Bubión, está varios ejemplos en Andalucía, en Asturias y en toda España. Tuvimos una época dorada, en la época de los años 90. No existían las nuevas tecnologías, no existía prácticamente el internet ni estas cosas, y entonces nos promocionábamos mediante aquellas guías del País Aguilar y esas cosas, que os sonará a algunos de vosotros.
y bueno, nos comercializábamos directamente. Directamente pues, agencias de viajes minoristas, porque las mayoristas nos cobraban muchísima comisión, y nosotros como pequeños establecimientos pues no podíamos entrar a que nos cobrasen un 25% que cobraba el Corte Inglés, por ejemplo, y tenías que trabajar con agencias de viajes minoristas que te cobraban el 10%. Yo estuve durante muchos años desarrollando productos que es actividades, lo que llevamos hablando aquí desde el principio, actividades junto con alojamiento, restauración y museos de allí, conjuntado, hacer paquetes, y esos paquetes yo me iba con mi maletín, tiki, 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 y me pateaba todas las agencias de viajes de Galicia, Asturias y Castilla y León. Y entonces así era como vendíamos de aquella, ¿no? Ahora ha cambiado radicalmente todo, está todo mucho más accesible, y por lo tanto, bienvenido sea, ¿no? ¿Qué sucedió? Que tuvimos dos palos muy gordos, dos crisis económicas, en los que esa subida de los años 90, ¡chum!, caímos en picado, ¿no? Después empezamos a recuperar un poco, y cuando creíamos que íbamos a recuperar nos viene esta crisis del COVID. Yo lo que me gustaría sería animar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo estadísticas de muchos años atrás. Me gustaría poder pasarlas al laboratorio de tal, porque es que es la leche. Yo sé los clientes que van a venir en julio, agosto y septiembre este año, y sé los porcentajes que voy a tener de más con respecto al año pasado. Jesús. Y va a ser un año espectacular. Sí, dime. No sé si me oyes. Vale, estupendo esta introducción. Como digo, tenemos muy poquito tiempo, y como me gustaría deciros a los técnicos, es que no os estamos viendo en la pantalla. Nos resulta un poco complicado. Tanto Elisa, Esteban como yo no estamos viendo, os oímos pero no nos vemos, y a veces incluso no se oye de todo bien. Si nos pudierais compartir la pantalla, ahora sí, sería mucho más fácil poder verlo. Perdona, en mi caso gano si no me ves. Vale, Jesús, somos del mismo grupo. Después de esto me gustaría que sí entramos a la parte de los retos, lo que introducía inicialmente Nico. A mí me gustaría, Jesús, Elisa y posteriormente Nico también, en el orden inverso al que hemos hecho la primera intervención, que nos habláis un poco de los retos que vosotros vislumbráis. Pero me gustaría que lo hiciéramos desde... Bueno, Jaume ha hecho una introducción muy interesante, y él marcaba 5 retos que él detecta. A mí me gustaría, yo os lo voy a recordar ahora muy brevemente, pero me gustaría si pudierais decir si los compartís, o si desde vuestros territorios y desde vuestras distintas responsabilidades, es decir, desde el Valle de Jerte, desde Goierri y desde un establecimiento hotelero, percibís que hay algún otro, como por ejemplo Nico, hacías mucho hincapié en la parte de la colaboración público-público, es decir, que haya más coordinación entre los distintos estamentos públicos. Los que decía Jaume son, en primer lugar, la sostenibilidad y la RSC, superar la estacionalidad, optimizar los canales de venta y digitalización, la internacionalización y conocer más el nuevo perfil del cliente. Esos son los 5 retos que Jaume decía como digamos, teoría, ¿no? De cuáles pueden ser a los que se enfrentan, no ya solamente los destinos pioneros como sois vosotros, sino cualquier destino rústico en España. ¿Compartís esa visión o vosotros detectáis algún otro reto, incluso alguna otra oportunidad? Si quieres, primero ahora tú, Elisa, luego Jesús y finalmente Nico. Elisa. Vale, no, totalmente de acuerdo con Jaume. Yo creo que son las claves, ¿no? Yo, como apuntaba, no sé muy bien quién lo apuntaba, pero me parece que un aspecto importantísimo es el tema de la gobernanza, ¿vale? Yo creo que reforzar el tema de la colaboración público-privada me parece que es esencial, ¿vale? Porque es una forma también de coordinarnos, de optimizar los recursos. Ha sido un poco una máxima aquí en el Valle de Jerte, pero no siempre es fácil, eso no. Y luego, un poco en la línea de estos retos,
yo creo que es clave también buscar un poco la singularidad de cada espacio rural, ¿no? Es decir, creo que en diferentes zonas rurales hay atractivos, ¿no? Pero a mí personalmente lo que me lleva a viajar a una a otra es un poco, pues eso, vivir emociones diferentes, ¿no? Y creo que se está trabajando en eso. Creo que además se está haciendo bien en los últimos años y todo eso hay que reforzarlo. Y luego, un poco como temas positivos que ya se han dicho aquí, sí que quería un poco, pues eso, transmitir también un poco de esperanza, ¿no? Al propio sector turístico. Sé que ha sido un año complicadísimo. Aquí en el Valle de Jerte nos tocó de lleno porque justamente llegó la pandemia en nuestra temporada alta, en el Cerezo en Flor, y lo han pasado muy mal los empresarios. Hemos estado en las instituciones, un poco creamos un grupo de trabajo, diseñamos un programa un poco para apoyar y reconstruir al sector, con ayudas, con formación, asesoramiento, todo esto, ¿no? Y creo que, bueno, y el tema de la promoción, que me parece que es clave, ¿no? Sí, era también una de las peticiones que hacía, creo que el primer interviniente, claro, que decía mayor promoción y más subvenciones. Yo creo que en tu intervención, Elisa, lo ha dejado bastante claro, ¿no? Sobre todo en unas circunstancias con el impacto del COVID, justo en el momento pico en el que os encontrabais vosotros. Jesús, ¿lo compartes? Os pido un poco de brevedad porque como tenemos la mesa recortada, nos quedan 10 minutos nada más y hay un par de temas que no me gustaría que tuviéramos que dejar. Jesús, ¿cuáles son los retos que tú identificas? Sí, ¿Dentro de los 5 que había indicado Jaume o si tú ves alguno más? Yo la mayor parte los comparto totalmente porque este es un señor un estudioso del turismo y además se nota que sabe un montón de turismo y bueno, me parece genial. Creo que en cuanto a... Hay un tema, es la estacionalización. Ese tema, yo recuerdo, hace 30 años ya hablábamos de él. Y seguiremos hablando de él de aquí a otros 30 años más. Mientras que el mercado, los turistas sean nacionales, excepto algunos que pueden estar en el sur, que pueden tener algo de turismo internacional, el resto de España, el 90% de nuestros turistas son nacionales. ¿Qué sucede? Que el turismo nacional es superestacional. ¿Por qué? Porque se restringe a los periodos vacacionales escolares. Y eso está inventado así y mientras no trabajemos con turismo internacional, esa estacionalidad va a quedar ahí. Está clarísimo. Es un tema cultural, es un tema que los españoles viajamos cuando viajamos. Nos peleamos por salir en julio y agosto. Cuando realmente tenemos otros meses del año que podemos viajar mucho más cómodo, mucho más barato, pero sí, es así. Y mientras no cambie eso, está difícil. Hay un reto que, al igual que estoy hablando de que animo a la gente porque este año va a ser espectacular, va a ser muy bueno, hay un reto que es de la sostenibilidad. Es muy fácil cebarse. Es muy fácil cebarse en la economía. Es muy fácil cebarse en hacer caja. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta y saber cuál es nuestra capacidad de carga y no pasarnos de ahí. Eso sí que es un reto tremendo. A ver quién pone ese cascabel al gato. A ver quién se atreve, qué experto se atreve a analizar cuáles son las capacidades de carga en el medio rural para decir, yo en Taramundi hasta 300 personas y nada más. Porque lo más fácil es que en cuanto vean que nosotros vendemos mucho, se instalen más empresas, se instale más alojamiento, se instalen tal, y nos entremos en la dinámica puramente económica. Eso está clarísimo que acaba con el propio destino. Por lo tanto, yo ese reto lo apuntaría como esencial y con una luz roja muy grande. Muy interesante lo que dices, Jesús, sin ninguna duda. Nico, avanzabas tú en tu primera intervención ya algunos de esos retos. ¿Quieres ampliarlo de alguna forma? ¿Quieres hacer hincapié en alguno de ellos en concreto? Sí, bueno, comparto todo lo que se ha comentado y todo a lo que se ha referido Jaume.
En la parte de la gobernanza, o sea, en ese ecosistema turístico que veo yo, que es el de la organización, gobernanza, producto turístico, promoción turística y comercialización, la gobernanza ya hemos comentado, y cuando me refiero a públicos, parece que siempre nos referimos a instituciones superiores, ¿no? Me estaba refiriendo también a nosotros como comarcas, ¿no? Porque tenemos que dejar de mirar al ombligo. Yo muchas veces les digo a mis alcaldes o concejales o incluso cualquier gestor turístico, nadie sabe cuáles son las comarcas de Teruel. Yo cuando hablo de Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Martín, Gúdar, Jabalambre, nadie sabe si son comarcas, si son municipios, incluso si estoy hablando de Teruel, ¿no? Entonces, ese ejercicio de relacionarse entre lo público no me refería solamente a la parte institucional, sino también como gestores turísticos, ¿no? Esa colaboración. Y unido con el producto, lo ha hecho muy bien Jaume, la segmentación, no solamente la segmentación de los productos, porque ya hemos llegado a tal nivel de selección y a tal nivel de poner la lupa y de poner el microscopio que tenemos que segmentar el producto gastronómico, que a veces se dan catas, en esas catas también, pues una cata de cerveza no nos vale para esos niños que venían con familia, o sea, hay que segmentar dentro de cada producto turístico. Y luego hay que segmentar los públicos, porque acabamos de descubrir, y es otro de los retos, que está muy bien el turismo local, hemos descubierto, y sobre todo hay mucho turista local, en nuestro caso mucho guipuzcoano y mucho vasco, que ha descubierto lo que tenía 30 kilómetros alrededor de casa, muchos en su propia comarca, pero eso también hay que saber gestionar, y hay que saber gestionar porque precisamente ese turista que por tener ese cierre perimetral y que diera un pueblo que está a 20 kilómetros, esa mañana cuando desayunaba quería saber si esa que ese día tiene abierta, el museo qué actividades le ha preparado. Tenemos que ir más a la especialización y especificación de los serviproductos que llamo yo, que no creo que la palabra sea correcta ni que exista, pero más que productos turísticos, esos servicios que están orientados a cualquier tipo de turista, y eso tampoco lo hemos hecho. Cuesta mucho primero porque hay que dar la información en tiempo real, ya la web ya no nos vale, la web no vale nos puede valer para que alguien venga en agosto al Goierri a pasar 3-4 días y le ofrecemos un plan de fin de semana, pero para el pueblo de al lado, para el de la comarca de al lado, que me venga esta tarde, que me esté preguntando si tal ruta está factible o si necesita un guía para mañana para subir a la Aizgorri, para hacer la maratón Cegama Aizgorri, pues hay que saber contestar en el momento. Importancia al producto. Y sobre todo, y se me ha olvidado, y es un tema muy importante también, es el único sector económico productivo en cualquier parte del mundo que no se deslocaliza. Tenemos esa ventaja y eso tenemos que aprovechar. CAF, Irizar, puede ir a otro municipio, puede moverse a otro espacio porque necesita más pabellones. El turismo no se deslocaliza y ese es uno de los platos fuertes, uno de los puntos claves que tiene sobre todo el turismo interior y el turismo rural. El turismo no se deslocaliza, el Chindoki seguirá donde está, el Aizgorri seguirá donde está, la maratón Cegama Aizgorri solo se podrá hacer ahí, la GR283 solamente tiene sentido pasando las dos parques naturales yendo con las queserías, luego vendrá uno de ellos. El turismo no se deslocaliza y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y como comentaba también Ada Jesús, evidentemente tenemos que ver, yo soy de los convencidos de que no va a ir tan mal este año, la burbuja va a bajar, el suflé va a bajar, señores, en el año 2022 el suflé del turismo de interior y de rural va a bajar. Me atrevería a decir que va a bajar no con la misma velocidad que ha subido, pero puede bajar, porque es evidente que la mayor capacidad hotelera alojativa está en la costa de las capitales, con lo cual pues hay que alimentar, todos nos tenemos que alimentar y ellos con más necesidad, con lo cual queda mucho trabajo por hacer y desde luego no podemos estar ni mirándonos al ombligo ni pensando que el de al lado es un enemigo, porque en el caso nuestro, pues, en Guipúzcoa no podemos hablar ni de costa ni interior, ¿no? Yo siempre digo que el Goierri no se deslocaliza, pero bueno, de vez en cuando lo ponemos que tenemos la mejor playa cantábrica, que tenemos la Concha, la playa, que encima puede ir uno en tren. Hay algunos alojamientos cada vez más en el Goierri que desde la puerta del hotel, de hecho yo lo he visto, cómo salen con la toalla y van hasta Donostia, hasta la playa. Con lo cual, se han hecho cosas, y los retos yo creo que siguen siendo los mismos que teníamos antes. Mucho no ha cambiado. Desgraciadamente no. Este año sí que andaremos con esa nebulosa de cosas que se pueden hacer o que se pueden variar, nuestro cometido, pero cada al 2022 otra vez tenemos que seguir dándole y mucho.
Nico, que no han cambiado mucho los retos, lo decía antes también Jesús, ¿no? Decía eso. Nos queda tiempo para una última intervención y muy breve. Y a mí me gustaría hacer hincapié en uno de los 5 puntos que decía Jaume en su intervención, que es el nuevo perfil del cliente. Vosotros, como destinos, como digamos, no solo destinos, porque estamos hablando también de un establecimiento hotelero, pero que sí que sois pioneros, lleváis muchos años trabajando con clientes, habéis visto que el cliente, y creo que ha sido Jesús que lo ha dicho, ha cambiado siempre. El cliente ha tenido una evolución, quizás algunos valores se han ido manteniendo, algunos cuestiones a las que el cliente le daba importancia se han ido manteniendo, pero el perfil del cliente ha ido cambiando. Hablaba también ya de cómo ha ido cambiando las propias familias. Pero lo que sí está claro es que esta situación, el COVID, ha acelerado algunos cambios. Decía ya en el 5.º punto de sus retos, el nuevo perfil del cliente. A mí lo que me gustaría sería, en esta última intervención, que nos contarais un poco 2 o 3 aspectos en los que vosotros habéis visto oportunidades en las nuevas demandas del nuevo cliente, los nuevos aspectos a los que el nuevo cliente le está dando importancia y que puedan servir a otros compañeros en otras zonas de España o incluso en las vuestras para poner el foco y aprovechar oportunidades. Si queréis ya una última intervención y también aprovechar para despediros. Jesús, en este caso, entra tú primero si quieres, luego Elisa y Nico finalmente para cerrar. Jesús, adelante. Sí, está claro. Yo el año pasado monté una cosa que se llama Chuchorres. Chuchorrest. Significa un restaurante para mascotas. Y lo he hecho exclusivo para mascotas. Es decir, en el mes de agosto, a pesar de que pueda tener el comedor habitual lleno, usted no se sienta en ese restaurante si no viene con la mascota. Le he dado la vuelta a la tortilla y en lugar de echar los perros del hotel, lo que he hecho ha sido generar un restaurante donde solamente pueden ir ellos. Como eso, estamos con segmentos tremendos como nosotros estamos asustados. Cada vez hay más celíacos, cada vez hay más gente intolerante a la lactosa, no sé qué más, un montón de segmentos que están surgiendo que yo hace 30 años digo, ¿dónde estaba toda esta gente? Pero es que son cosas que han evolucionado y que están saliendo ahora y entonces debemos adaptarnos a todo ello. Pero debemos adaptarnos todos, debemos adaptarnos los establecimientos por una parte y se debe adaptar al cliente también a pedir, porque yo me encuentro en muchos casos con que la gente llega al hotel y se siente y dice, no, es que yo soy celíaco. Avísame, por favor. Solo te pido que me avises, porque hay una serie de productos que a mí me caducan, que son más caros que los tradicionales y yo no puedo tener toda una amalgama de productos para ti que eres celíaco si no me avisas. Si me avisas no hay ninguna duda. Y luego está el tema de los chiquillos y tal. Esto va a ser un dilema, va a ser un dilema en el turismo porque los chiquillos en muchos lugares sabéis que está proliferando los establecimientos para mayores. ¿Por qué? Porque lógicamente los chiquillos corren, chillan, no sé qué más y tal, y son una molestia. Además, en establecimientos donde se presupone que lo que vas a buscar es paz, tranquilidad, relax y no sé qué más, ¿no? Entonces, creo que debemos estar mucho a la segmentación, como decía nuestro amigo Jaume, pero también debemos estar a la especialización. Debemos especializarnos cada uno de nosotros en un segmento, no atender a todos los palos porque no atendemos a ninguno. Por lo tanto, muchas gracias, Jesús. Elisa, háblanos de esos cambios en el cliente que habéis detectado vosotros. Pues yo me quedo un poco con lo que ha dicho Jesús. El tema de segmentación y de especialización me parece que está claro, ¿no? Sí que, por ejemplo, aquí en el caso de Valle del Gente, sí que estamos viendo que el tema de viajar en familia, eso va aumentando, ese tipo de viajero. El tema de turismo activo también está aumentando bastante, ¿no? Yo creo que se ha reforzado ahora todo, la pandemia ha reforzado un poco pues
esas ganas, ¿no?, de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, y luego me parece que es una oportunidad también el tema de la accesibilidad, es decir, de tener recursos accesibles para esas personas que tienen, pues eso, algún tipo de diversidad funcional. Me parece que es un trabajo que tenemos que emprender, ¿no? Y pensando también en el propio turismo senior, ¿no?, que en muchos casos pues también tiene a lo mejor pues eso, algún tipo de dificultad en cuanto a accesibilidad. Muy interesante, Elisa, muchas gracias. Nico, tú has empezado y tú terminas. No, termino pronto. Ya han dicho el tema de especialización, todo lo que hemos comentado. De los problemas no hay que preocuparse, sino ocuparse, y todo no podemos hacer, sobre todo, incluso, ya no me refiero a una comarca, pues a nivel de diputación, incluso a nivel de Basquetour, es que somos pequeños. En Euskadi todos, cada uno al nivel que nos toca, somos pequeños. Eso quiere decir que a la hora de crear el producto, cada uno de nosotros tenemos que saber con quién nos tenemos que coaligar. Y esa es la parte más importante, con quién nos tenemos que coaligar, porque yo como destino o un propietario de una casa rural o porque tenga un servicio turístico, tendrá que saber para llegar a esa especialización y para llegar a X nichos de mercados con quién tiene que hablar. Y evidentemente a todo no le podemos dar. Las preguntas cada vez son más difíciles de contestar. En los últimos 10 días hemos tenido 2 llamadas. Una es, claro, a ver, yo vengo al Hotel Ordizia, un hotel que se acaba de abrir, y a ver si dónde tengo la electrolinera, que tengo que cargar mi coche. Y a los 2 días llaman de Girona, viene justo la semana que viene, creo que es, del 11 a no sé cuántos, para 15 días, a un agroturismo al Goyerri, y que venía con la bici eléctrica. Entonces, claro, cada vez es que estamos segmentando tanto el público, pues es muy difícil también tener todos esos recursos y productos adaptados para todos, pero evidentemente sí que se pueden dar soluciones sabiendo pues con quién es mi aliado, quién es mi socio para llevar a cabo para terminar ese producto, vamos. Pues muchas gracias, Nico, Jesús y Elisa por Perdona, muchas gracias a Juventud por la oportunidad que me han dado particularmente de participar, a pesar de la virtualidad. Yo tampoco, por un evento que teníamos aquí también mañana en Mallorca, y la conectividad que no es la ideal, no es la que solía ser habitualmente antes de la pandemia. Espero que a pesar de la virtualidad de la participación de Elisa y mía se haya podido seguir bien desde allí. Un saludo a todos los que estáis allí presentes, a los que lo están siguiendo virtualmente, y que sea un éxito el resto del evento. Muchas gracias. No, simplemente quería hacer una puntualización, no estoy de acuerdo contigo. Los vascos no sois pequeños, siempre fuisteis los más grandes de España, joder. Así que... Podemos continuar este debate en la breve pausa café que tenemos a continuación. Volvemos a las 11:30. Los que estáis en casa, nos volvemos a ver aquí en directo a las 11:30. Todos. Gracias.